esta jornada que, como decíamos, es trascendente un poco para proyectar un futuro, para lo que puede significar también asumir temas tan complejos como la violencia, como temas asociados a la pobreza, la migración. Tenemos a Ana Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Sí, Ana, quisiéramos partir un poco entendiendo que hay un contexto difícil en que se ha desarrollado este proceso de mucha violencia, incluso con el asesinato de varios candidatos. ¿Qué está en juego hoy para México? Más allá de que sabemos que es muy llamativo la posibilidad de que una mujer por primera vez en la historia también pueda llegar a ocupar el máximo cargo. Sí, así es. Estas elecciones han sido consideradas históricas por lo que mencionaban ustedes hace un momento, ¿no? Más de 20,708 cargos a elegir, más de 180,000 candidatos, un padrón electoral cercano a los 99 millones y por primera vez las dos contendientes principales mujeres, lo cual hace posible, probable que tengamos la primera candidata mujer. Pero también ha sido histórico, desafortunadamente, por los índices de violencia, que no son nuevos, ya se habían presentado durante las elecciones intermedias del 2021. Sin embargo, hemos roto récord. Las cifras son 29 candidatos asesinados, 34 si contamos aquellos que por amenazas, etcétera, se bajaron de la contienda, pero que también fueron asesinados, y más de 720 candidatas y candidatos y personas relacionadas con la campaña que han sido víctimas de violencia, ya sean golpes, amenazas, secuestros. Entonces, ¿qué se juega hoy? Bueno, sí, afianzar nuestra democracia, porque aparte ha tenido nuestro Instituto Nacional Electoral diversos ataques en su autonomía, intentos de modificación, etcétera, pero el cuestionamiento es con base en los índices de violencia. ¿Quiénes son estos candidatos que están llegando? ¿Por qué unos son asesinados y otros no? ¿Y cuáles son estos pactos que se tienen con el crimen organizado para poder gobernar México? Así que en buena medida es la independencia del poder político la que se está hoy poniendo sobre la mesa de los acuerdos con el crimen organizado. Vanessa, ¿qué tal? Yo quería consultarte con respecto al apoyo que ha adquirido el oficialismo, la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en estas elecciones. Sabemos de que Andrés Manuel López Obrador cierra también su sexenio con un apoyo del 60%, con una popularidad del 60%, lo cual es bastante alto si uno también entiende, por ejemplo, las críticas que han habido en términos de seguridad también, o con ciertos sectores con los cuales ha generado cierta discrepancia, por ejemplo, con el movimiento feminista. ¿Tiene que ver esto con el apoyo, puede decir, de los estratos más bajos por el tema de las ayudas sociales, que vemos también este apoyo que todavía continúa en el oficialismo? Sí, así es indispensable el apoyo que ha tenido Claudia de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Es básicamente la cara de la elección detrás de Claudia. Y de hecho, bueno, pues su lema era continuar con la cuarta transformación. Es decir, su programa político está basado en la continuidad Andrés Manuel López Obrador, que tuvo en el 2018, luego de su tercer intento para ser presidente, un apoyo muy grande, un 53% de los votantes, cosa que del padrón electoral, que muy pocos presidentes en América Latina y en el mundo hoy consiguen, y que a pesar de ser el sexenio más sangriento que hemos tenido en la historia de México, pues logra cerrar con mucha popularidad esto. Sin embargo, hay una buena parte de la clase media que está en contra del gobierno de López Obrador, justamente por el tema de la seguridad, ¿no? Por el tema de que no ha podido presentar una izquierda progresista. Las mujeres han sido pues muy atacadas, hay que decirlo, en este sexenio. Por ejemplo, se quitaron los apoyos para el cáncer de mama, se quitaron las guarderías para apoyar a las madres trabajadoras, en las marchas del 8M, etcétera, se manda a la policía a resguardar el Palacio de Gobierno, se han sido rociadas con gases lacrimógenos. Entonces, bueno, son sectores que están muy en desacuerdo. Sin embargo, los programas sociales también
también tienen en las clases populares un gran apoyo, no quieren renunciar a ellos, y es por eso que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl, la candidata de la alianza opositora, como el tercer candidato de Movimiento Ciudadano, todos han manifestado que van a continuar con los programas sociales del sexenio de López Obrador, porque es darse un tiro en el pie el decir que van a terminar con ellos, porque gran parte de la base electoral que va a apoyar hoy a Claudia, pues lo que no quiere es perder estas ayudas a los jóvenes, a la tercera edad, y bueno, son los goles del presidente López Obrador. Por ejemplo, subió el salario mínimo más del 100%. Entonces, el tema económico con las ayudas sociales son fundamentales para cerrar con estos márgenes de aprobación. Ana, escuchando un poco lo que tú nos explicas respecto a lo que son las ayudas sociales y cuán determinante puede ser eso en la votación de la jornada de hoy, entendiendo también que Claudia tiene una ventaja de por lo menos 20 puntos, entonces probablemente ya hay un panorama bastante claro de lo que puede ser con un triunfo nuevamente del oficialismo. Pero me quiero quedar con lo que tú decías, ¿no? Con todas estas situaciones que están viviendo las mujeres en México a partir del gobierno de Manuel López Obrador, y si es que se ve algo o una posición distinta en el caso de la candidata oficialista, pensando en el hecho de ser mujer, más allá de lo simbólico que decíamos ya, que ella pudiese llegar a la presidencia, en relación precisamente a responder también a otras problemáticas, podríamos decir, que están muy encriptadas en México, como es el machismo, también el número importante de femicidios, de víctimas de la violencia, mujeres a diario en México. Entonces, sí, efectivamente ella puede, o en su discurso, o en lo que ella ha planteado en su campaña, alejarse un poco de esta crítica, sobre todo de las mujeres y del movimiento feminista, a lo que ha sido el gobierno de Manuel López Obrador. Sí, por ejemplo, en el caso de Claudia, ha tenido continuidad este tipo de temáticas con el feminismo. Lo mismo que se le reclama al presidente Andrés Manuel, se le acusa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, lo que dicen los grupos feministas es que cuerpo de mujer no necesariamente significa políticas con perspectiva de género. A diferencia, por ejemplo, de Xóchitl, que ha sido muy cercana, por ejemplo, a las madres buscadoras, ¿no? Y a estas familias que tienen alguna mujer asesinada. México es un país que tiene 3,000 feminicidios al año. Claudia ha prometido tipificar el delito de forma federal para que cualquier homicidio de una mujer se investigue con la perspectiva de feminicidio. Xóchitl también, y Xóchitl además ha prometido la tarjeta México para apoyar a las familias de estas chicas que han sido asesinadas, y sobre todo también un nuevo padrón y coordinación internacional para la búsqueda de las y los desaparecidos, que principalmente está enfocada a la búsqueda de mujeres, con más de 180,000 desaparecidos y desaparecidas. Sabemos también de que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por tener también un perfil de quizás más ataque, por ejemplo, hacia los periodistas, también hacia el movimiento feminista. ¿En qué se diferencia sobre eso Claudia Sheinbaum? ¿Tiene quizás un perfil un poco más moderado en ese sentido? ¿Se podría acercar, por ejemplo, a los sectores de la clase media que no se sienten muy atraídos, por ejemplo, a AMLO si es que ella llegase finalmente a ganar la presidencia? Mira, hasta ahora hay una muy poca diferenciación, ¿no? De hecho, ha basado su campaña en ser la continuidad del gobierno de Andrés Manuel. En los 3 debates presidenciales que se han llevado a cabo en México, ha defendido las políticas de Andrés Manuel. Incluso uno de los grandes puntos débiles, que es la seguridad y el feminismo, pues Claudia ha prometido seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional, ha alabado las funciones de las Fuerzas Armadas en orden público y en la construcción de megaobras, que es uno de los puntos que ha afectado al programa de seguridad, que hoy las Fuerzas Armadas no solamente pueden apoyar a cuestiones de seguridad pública, sino que están deteniendo a los migrantes en la frontera sur, construyendo el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, ¿no? Que la Guardia Nacional no tiene un mando civil y que el 80% de sus miembros vienen de las Fuerzas Armadas, y en ese
sentido, pues Claudia no ha cambiado la estrategia de seguridad, va a seguir siendo la misma. Lo que ha prometido es aumentar los apoyos a jóvenes que han caído en manos de la delincuencia y que hoy han salido, incluso con un apoyo de aproximadamente lo que serían como 150,000 pesos chilenos mensuales para que realicen obras obras públicas, cuestiones culturales, etcétera, ¿no? Y en ese término de seguridad que también impacta en la política de perspectiva de género y los feminicidios, Xóchitl sí promete un cambio. El tema es que cuando habla de algo creativo no ha dicho cómo. Por ejemplo, aumentar el número de policías. Difícilmente alguien quiere hoy en México ser policía cuando los salarios son muy bajos, donde los chalecos antibalas se ha comprobado que muchos no sirven para lo que están diseñados por la baja calidad, donde no hay capacitación y donde hay una asimetría en equipamiento con el crimen organizado. Por otro lado, sí ha dicho que va a quitar a las Fuerzas Armadas de las funciones, por ejemplo, de construcción y hacer una megacárcel, este tema que hoy es tan, digamos, atrayente en América Latina, con alta tecnología, con inteligencia. Entonces sí hay un cambio en ese sentido de cómo se va a atender la problemática de la seguridad con perspectiva de género en Xóchitl. Sin embargo, más allá de los lugares comunes en los que todos podemos estar de acuerdo, en estas políticas y en estas propuestas disruptivas y creativas, los cómo no han quedado muy claros a la ciudadanía. Ana, y otro aspecto que siempre está muy presente en la política mexicana es obviamente la gran frontera que comparte con Estados Unidos, un país que también está en un proceso que va a vivir elecciones, de candidaturas, un ambiente sumamente polarizado, pero también hasta el momento con una mayor posibilidad de que Donald Trump pudiese volver al poder. Entonces, ¿qué tan determinante puede ser lo que puede ocurrir en las relaciones entre México y Estados Unidos, la llegada de Donald Trump, pensando, por ejemplo, si es que en el caso de hoy se ratifica que el oficialismo tiene mayores posibilidades de triunfar en esta jornada en México? Sí, aquí ocurre algo, pues, de alguna manera paradójico. El presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a asumir su gobierno, era muy crítico de la figura de Donald Trump, incluso una visita como candidato durante el gobierno pasado del priista Enrique Peña Nieto, fue una de las cosas que desgastaron al PRI y que le sumaron votos a Andrés Manuel. Sin embargo, cuando llega a la presidencia, se ve una gran coordinación y una gran comunicación con Donald Trump, incluso recién formada esta Guardia Nacional, que es nosotros tenemos varios modelos de policías y la Guardia Nacional, que la crea el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una policía de mando único, jerarquizada. En lugar de atender cuestiones de seguridad, se fue a frenar las caravanas migrantes a la frontera sur por petición del presidente Donald Trump. E incluso otro de los detalles que tuvo el presidente Andrés Manuel, el que nunca había salido del país, su primera visita la hizo a Estados Unidos y de alguna manera esto abonó a la campaña y a la popularidad de Donald Trump. Así que en caso de seguir el oficialismo, creo que la relación va a seguir siendo así, que discursivamente pues habrá varios temas que harán ruido, que tendremos divergencia, pero que en lo profundo, a la hora de actuar, México no quiere problemas con Estados Unidos y actúa en consonancia a lo que se nos exige. Ahora, hay temas que más allá de si están los republicanos o los demócratas, siempre se manejan igual en la relación bilateral, que son los temas de política pura y dura que le interesan a Estados Unidos, como es economía, seguridad, migración, y hoy en día tenemos un problema fuerte con ellos, que es el tráfico de fentanilo, que Estados Unidos pues quiere, no es que no quiera que le lleguen drogas, porque hay una gran demanda, es imposible, pero específicamente el fentanilo le ha hecho mucho daño a su población económicamente activa, a su economía, y
ha tenido problemas con México porque la coordinación con las autoridades es complicada, la transparencia por la colusión y la corrupción de las mismas autoridades dentro del narcotráfico. Entonces, más allá de quién llegue, esos son los temas difíciles que va a haber, y la diferencia entre demócratas y republicanos versa más en el discurso que realmente en la actuación, porque es una relación complicada y las presiones en los temas fundamentales son iguales quien esté en el poder en México. Tú dices que hasta ahora hemos visto un bastante pragmatismo en esas relaciones, más allá de las diferencias ideológicas, podríamos decir, entre el oficialismo mexicano con Donald Trump, que ocurrió también cuando él estaba en el poder. Así que, Ana, te agradecemos muchísimo, Ana Vanessa Cárdenas, investigadora de la Universidad de Finisterre, la posibilidad de conversar, hacer todo este análisis y esta profundidad en lo que se está viviendo hoy en esta jornada de elecciones en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Vanessa. Con gusto. Buena tarde. Chao, chao.